Bueno, espero que esté listo ya para comenzar con esta tercera parte del estudio del periodo intertestamentario, que tenga su libreta a mano, que tenga su Biblia a mano, para que podamos aprender un poco más. Sé que ha sido contenido vasto el que hemos visto y realmente a veces cuando estoy realizando yo las pautas para estos estudios, me pregunto yo, ciertas partes las estoy dejando por fuera, no menciono ciertas cosas, pero es que es tan amplio, tan extenso el cúmulo de datos que tenemos respecto al periodo intertestamentario, que nos tomaría, qué sé yo, 6 meses completos el profundizar a conocer este periodo de la historia. Pero bueno, lo que queremos es tener una pauta clara para poder entrar a los evangelios. El objetivo es que cuando usted vuelva a tomar el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, Lucas o Juan, usted pueda verlo de una manera diferente a partir de todo lo que hemos estado aprendiendo en estas lecciones. Así que damos comienzo. La semana anterior estábamos hablando acerca del gran huracán que comenzó a golpear, y digo metafóricamente huracán, a las 4 naciones estas que vinieron sobre Israel y comenzaron a imponerse sobre todo el quehacer judío, interrumpiendo los reinados, interrumpiendo el proceso que se llevaba con los reinos, y corta ese periodo de la historia y como una tromba comienza a entrar un imperio tras otro, y Israel, una nación pequeña, queda en medio de todo ese alboroto que provocan los grandes imperios. Y la clase anterior mirábamos a los judíos, a Israel, realmente como esa pequeña nación ahí escondida, que está en el embate de todo ese huracán, de ese montón de naciones que se están levantando: Babilonia, Persia, Medos, Grecia, y no hemos hablado aún de Roma. Hoy vamos a tocar un poco acerca de ello. Pero hoy no quiero ver a Israel de esa manera. La semana anterior la vimos como esa víctima. Hoy vamos a ver cuál fue la respuesta judía respecto a todo lo que se había estado manifestando en ese momento. Nos habíamos quedado hablando acerca de los helénicos. ¿Quiénes son los helénicos? Los griegos, ese imperio griego que tiene una cultura a la cual se le conoce como la cultura helénica. Y la cultura helénica en sus inicios, cuando llega Alejandro Magno a Jerusalén, a Jerusalén, vemos que el trato de ellos hacia los judíos es un trato favorable, un trato bueno, gracias a que la voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios fue que tuvieran un trato amable hacia ellos. Dios lo provoca. Y yo no sé si a usted le sorprendió los hechos que se llevaron a cabo y que quedan relatados en las crónicas de Josefo. A mí me sorprende en manera muy grande todo lo que allí acontece. Y veo únicamente la mano de Dios cuidando a su pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios, tenemos que entender de que la historia judía está por ciclos. Ciclos donde hay periodos buenos que el pueblo de Israel está cerca de Dios y Dios lo lleva a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Pero hay periodos donde el pueblo se aleja y Dios tiene que traer un grado de malestar dentro del pueblo, o vienen estos momentos de crisis dentro del pueblo de Israel que traen de nuevo el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel se vuelva a levantar. Y estamos viendo esos ciclos repetirse una y otra vez. En este caso que estamos hablando del periodo intertestamentario, no es la excepción. Miramos que en ese momento se encuentran bien, a pesar de que están compitiendo o que están bajo el gobierno de un imperio muy poderoso como el griego, se encuentran bien. Sin embargo, ellos se alejan de la mano de Dios y viene de nuevo el momento de crisis o reprensión que va a llevar más adelante al arrepentimiento. En este caso, en la primera parte de cuando llegan los griegos, todo va bien. Sin embargo, comienza a apartarse otra vez de Dios el pueblo, los gobernantes, y viene de nuevo una reprensión de parte de Dios. El inicio fue muy bien. La segunda parte del periodo helénico viene el gran problema. Y ese problema se junta con algo más, que es el gran sentido nacionalista o patriota que tiene el pueblo judío.
Cuando hablamos de los judíos, ellos tienen una característica muy marcada. Este pueblo tiene una característica nacionalista muy marcada dentro de ellos. Si usted se fija, incluso en la actualidad, es un pueblo que defiende mucho sus orígenes y defiende sus tradiciones, defiende sus costumbres, no las cambia, no anda adaptándose a los ambientes a los que va. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una comunidad muy grande de judíos y en ciertos estados es más concentrado aún la comunidad judía, y usted va a ver que ellos no tienen las celebraciones tradicionales que se tienen en Estados Unidos. Por un lado puede estar celebrando la Navidad, pero para ellos la celebración más importante en el mes de diciembre no es Navidad, es el Hanukkah. Y usted va a ver que para el judío pueden estar las leyes de cualquier país, de cualquier nación, pero las leyes que van a primar sobre ellos van a ser las leyes judías. El idioma judío lo tratan de mantener, su religión la mantienen. En realidad el pueblo judío es un pueblo muy nacionalista, y con una identidad muy propia, diferente a nosotros, por ejemplo, los latinos, que viajamos de un país a otro y tratamos de adaptarnos, de acoplarnos a la cultura, y al final en un par de años usted ya que salió de Honduras ya no es tan hondureño, sino que es más de la nación a donde usted se fue. Entonces, el pueblo judío es totalmente diferente. El pueblo judío trata de mantener sus raíces, su origen intacto donde quiera que esté. Fue el problema que tuvieron en Alemania durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Se identificaban como judíos, nunca perdieron su nacionalidad. A pesar de que estaban en el exilio, seguían siendo judíos. A pesar de lo que pueda pasar durante mucho tiempo, el judío se mantiene judío. Esto fue así siempre. Para el judío no hay otra ley sobre la Torá. No hay otro calendario sobre el calendario judío. No hay otra celebración más importante que las que marcan los actos importantes o hechos importantes que se llevaron a cabo en su pueblo. Durante la época del periodo intertestamentario no fue la excepción. El judío continuó siendo judío y continuó defendiendo su identidad judía. A pesar de que en la primera etapa, cuando se fractura ese imperio griego, en 4 pedazos, en 4 partes se fractura el imperio griego que lideró Alejandro Magno, en sus 4 gobernantes principales, Israel va a quedar bajo el reinado del sur, que la sede era Egipto. Sin embargo, ya para el año 198, va a venir el rey sirio, que es el rey del norte, y esto queda muy bien plasmado en un libro de la Biblia, que es el libro de Daniel, capítulo 11. Si usted pueda, léalo ahí y que el Espíritu Santo le dé el discernimiento para lograr encajar estos hechos históricos que yo le estoy dando dentro de las profecías bíblicas. Para muchos teólogos, el capítulo 11 de Daniel está hablando específicamente de este acto que se está llevando a cabo entre el reinado del norte, hablando de reinados griegos, se dividieron en 4, un reinado que estaba al norte de Israel contra el reinado que estaba al sur de Israel, o sea, Egipto contra los sirios, Ptolomeo contra Antíoco, rey de Siria. Al morir el último de los Ptolomeos, en el reino del sur, en Egipto, queda a cargo un rey muy joven. Y eso lo veíamos en la clase anterior. Eso lo va a aprovechar Antíoco para conquistar Jerusalén. Ese reinado del norte entonces va a comenzar con un proceso de helenización. O hay un verbo incluso que se utiliza que es helenizar. Y déjeme compartirle a qué se refiere ese término helenizar. Para muchos podrá sonar familiar, para otros no. ¿Qué significa helenizar? Helenizar significa convertir a otros pueblos a la cultura griega. Pasar a otros pueblos a que se conviertan a una cultura griega o que adopten costumbres religiosas, culturales, políticas, lenguaje, etcétera, etcétera, de los griegos. Eso significa helenizar. En otras palabras, es convertir a gente de cualquier parte del mundo en un ciudadano griego. Muchos pueblos conquistados fueron helenizados fácilmente, pero en el caso de Israel no sería así. Los judíos
no se quedarían de brazos cruzados. Para ellos es sumamente importante su identidad, su nacionalidad, y ellos no van a aceptar fácilmente que les cambien su idioma, que les cambien sus costumbres, sus leyes y todos los actos litúrgicos y religiosos que ellos desarrollan. Muchos pueblos conquistados fueron helenizados con mucha facilidad, pasaron a ser ciudadanos de Grecia. Sin embargo, en el caso de los judíos no fue así. Para hablar un poquito acerca de la problemática grande que hubo en esta época, nos tenemos que referir obviamente a Antíoco Epifanes, que en el año 198 a.C., vamos a ver, aquí vamos a comenzar a hablar de años, y quiero que no se me vaya a perder en eso. Normalmente cuando nosotros contamos años, lo contamos de las cifras menores a las mayores, o sea, 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos al 2020, año en el que estamos. Cuando contamos las cifras antes de Cristo o los años antes de Cristo, no vamos así, vamos de cifras más grandes hacia cifras más pequeñas. De tal manera que nosotros aquí comenzamos en el año 198 y vamos a terminar prácticamente en el año 0. ¿Sí? Entonces, vamos hacia cifras menores. Ok, ¿qué sucedió en el año 198? Cerca de las faldas del Monte Hermón en el norte de Judea, Antíoco III de Siria derrotó fácilmente a Ptolomeo IV de Egipto. Después de esa batalla, el gobierno de Judá pasó de manos egipcias a manos sirias. Antíoco tenía planes agresivos para usar fondos palestinos y especialmente del Templo de Jerusalén, y va a entrar con ese objetivo económico, pero también objetivo de helenizar. ¿Por qué razón? Este hombre tiene una característica, es muy egocentrista. En realidad, este nombre o sobrenombre de Epifanes no se lo coloca a nadie, él se autodenomina así. ¿Por qué se autodenomina así? ¿Y qué significa Antíoco Epifanes? Significa Antíoco el Glorioso. Y esto él lo hizo así porque él mismo se cree la representación de Zeus en la tierra. Este hombre tiene esa noción. Engaño satánico, podemos decirlo. Sí, obviamente, tiene que ver todo en cuestiones espirituales. Este hombre va a entrar a Jerusalén y va a comenzar a socavar ese nacionalismo judío, y una de las formas en que lo va a hacer a través de los apóstatas. ¿Qué son los apóstatas? Son aquellos hombres que decidieron darle la espalda a las tradiciones judías y darle paso o negar a su Dios para darle paso a algo nuevo. En este caso se encontró Antíoco con un personaje llamado Jasón, que es hermano del sumo sacerdote en ese momento, Oniseas III. Jasón le habla con Antíoco y le dice: yo voy a conseguirte grandes impuestos, grandes cantidades de riqueza para que las puedas tener en tu reino. Y así es quitado Onías y es puesto Jasón dentro del sacerdocio judío en ese momento. Sin embargo, va a aparecer un segundo personaje años más tarde llamado Menelao, y estos dos personajes los estoy mencionando porque son los que van a provocar la caída o mejor dicho la helenización del pueblo judío. Menelao también empieza a hablar con Antíoco y le dice: yo te puedo conseguir aún más de lo que se está dando Jasón. De tal manera que Antíoco quita del sacerdocio a Jasón y coloca a Menelao. Esto va a traer grandes problemas. ¿Por qué? Porque estas dos se van a dividir, el pueblo de Israel se va a dividir en dos facciones: los que apoyaban a Jasón y los que apoyaban a Menelao. Obviamente todos estos eran apóstatas y lo único que les interesaba era el poder y los bienes económicos que podían conseguir. A los judíos piadosos, por otra parte, les desagradó enormemente la venta del oficio religioso del sumo sacerdocio como una venta al mejor postor. Además, es probable que Menelao no haya pertenecido a una familia sacerdotal, tal como lo encontramos en el libro de Segunda de Macabeo, capítulo 4. Este sería el punto de inicio para la helenización judía, ya que los seguidores de Menelao y Jasón se enfrentarían entre ellos por no perder el poder.
Por otro lado, Antíoco lo entendería como una sublevación y atacó al pueblo y comenzaría a establecer medidas para erradicar las costumbres. Ok, se están peleando por el sacerdocio. Dice Antíoco, yo voy a eliminar el sacerdocio por completo. Es así que comienza Antíoco a implementar algunas cuestiones que van a tratar de helenizar al pueblo judío. Elementos distintivos como el hecho de guardar el sábado, la circuncisión, la adoración en el templo fueron proscritos. La escritura fue destruida. En este tiempo se intentó por todas las formas de destruir todos los documentos escritos que pudiesen haber de las Sagradas Escrituras. Y finalmente, en diciembre del año 168, Antíoco confiscó las copas sagradas y la tesorería del templo y edificó sobre el altar de bronce un altar para sacrificios paganos, ofreciendo cerdos sobre el mismo, como un insulto deliberado contra los judíos. Yo no sé si usted entiende la dimensión de lo que está sucediendo, pero quiero ponerle un ejemplo para que usted entienda lo que está sucediendo. Póngase a pensar por un momento en el templo de su iglesia en el cual usted se congrega y que, por ejemplo, un grupo de satanistas o brujos o qué sé yo, entrasen dentro de las instalaciones y comenzaran a hacer algún sacrificio. A ese grado es al que estaba llegando, y se imagina por un momento al pueblo al ver ese acto, que fue un acto no de ignorancia, sino un acto deliberado de Antíoco por manchar el nombre de Dios y el lugar santo. O póngase a pensar aún más, si llegase cualquier persona y se metiese dentro de su casa y en plena sala o en pleno comedor o en su dormitorio o en el lugar que usted considere más sagrado de su casa, comenzar a hacer actos de esta índole. Era atroz. Yo me imagino al pueblo judío con su corazón rasgado, adolorido al ver la abominación desoladora desarrollándose en la casa de Dios. Esto traería una respuesta del pueblo judío. Y a eso es lo que vamos el día de hoy a hablar. ¿Cuál fue esa respuesta judía que hubo ante este acto atroz que estaba cometiendo el rey sirio? Esto traería un gran malestar sobre los judíos más piadosos, que también son conocidos como Hasidim, aquellos que aún guardaban un celo grande por Dios. Justo un año después de este acto daría comienzo el periodo llamado el periodo de los Macabeos, por lo que es necesario mencionar los libros históricos judíos de los Macabeos, que se encuentran contenidos dentro del canon de Trento. Si bien es cierto, nuestro canon o el canon que nosotros utilizamos, incluso el pueblo judío utiliza, no tiene contenido estos libros, ya que no se consideran inspirados por Dios. O sea, usted no puede tomar el libro de Macabeo y decir, vamos a ver qué Dios me habla el día de hoy. No es así. Macabeos son libros históricos. Sin embargo, aunque no tienen inspiración divina, sí nos muestran una faceta muy importante y de hombres muy importantes. Yo no puedo venir y decir, eso no está dentro de mi canon, esos hombres no tienen ninguna importancia dentro de mi perspectiva cristiana. No, usted va a ver los actos que cometen estos hombres. Aunque el libro no se encuentre inspirado por Dios, en los hechos yo puedo ver la mano de Dios obrando en medio de todo lo que está sucediendo. Vamos a hablar acerca de ese año 167 a.C. y de un personaje muy importante, el que da comienzo con el periodo de los Macabeos, llamado Matatías. ¿Quién era Matatías? Matatías era un anciano, sacerdote anciano, de una aldea llamada Modín, que quedaba a unos 18 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Él va a iniciar una revuelta contra los poderes sirios. Aunque la lucha contra Antíoco y Siria continuó por muchos años, es justamente en el año 167 donde termina y donde se marca el final de la era de dominio asirio sobre Jerusalén y sobre los judíos. Ese año da comienzo a esta rebelión que va a durar varios años, y hasta el año de 164 a.C. vamos a ver qué es lo que sucede.
Según se relata en los textos de Macabeos, con el propósito de poner en práctica sus políticas, Antíoco envió un emisario real a la aldea de Modín, a fin de forzar el ofrecimiento de sacrificios paganos. El delegado real intentó sobornar a Matatías, el sacerdote de la aldea, con promesas de riqueza y honra si él guiaba a la gente a los sacrificios paganos. O sea, llegan estos hombres, los emisarios, a hablar con Matatías y le dice apoyarnos a hacer esto, a que se realice este cambio. Ya no adoramos a Yahweh, sino que vamos a adorar a los dioses griegos. Y él tiene un celo enorme. Cuando el judío apóstata dio un paso al frente para cumplir con las órdenes del delegado real, Matatías mató al apóstata y al delegado y huyó a las montañas con sus hijos. Matatías y sus hijos, principalmente con el liderazgo de Judas llamado Judas Macabeo, y de ahí va a provenir el nombre de los Macabeos, que traducido significa el martillador. Sería este joven Judas Macabeo quien dirigiría y obtendría la mayor victoria para los Macabeos. Si bien es cierto, el sacerdote fue el que comenzó, fue Judas Macabeo quien va a impulsar o liderar toda este repunte que va a tener el pueblo judío en contra de los sirios. Judas Macabeo reconquistó Jerusalén en el año 164 a.C. El templo fue purificado y dedicado nuevamente al Señor. Fue uno de los mejores generales de la historia judía. Aunque no parezca dentro de la Biblia, en la historia judía aparece como uno de los más grandes generales que tuvo el pueblo judío, derrotando a las fuerzas seleucidas con un ejército menos numeroso. En diciembre del año 64 dirigió su ejército hacia Jerusalén, retomando el templo que había sido utilizado para celebrar ritos helénicos durante los 3 años anteriores. Después de un rito de purificación, el templo fue usado de nuevo para el culto al Señor. Y esto dio paso a una celebración judía que permanece a nuestros días. Si usted conoce alguna familia judía o tiene algún conocido judío, habrá escuchado de la celebración del Hanukkah. El Hanukkah lo que celebra es ese hecho histórico cuando Judas Macabeo entró a Jerusalén y tomó de nuevo el templo. Esta purificación y restitución del templo se celebra anualmente a través de la fiesta del Hanukkah. En el año 63 a.C., los seleucidas reconocen la libertad religiosa de los judíos. Judas Macabeo siguió luchando por conseguir la independencia política y muere en el año 161 en una batalla. Entre las victorias más relevantes que tuvo Judas Macabeo, podemos contar la que tuvo contra Apolonio, gobernador de Samaria, de igual forma contra el gobernador celesirio Cerón, y también una tercera batalla que tuvo contra Ptolomeo, uno de los principales generales del ejército sirio, quien venía con 4.000 infantes y 7.000 hombres a caballo, comandados por este extraordinario general sirio, y Judas únicamente con 3.000 hombres derrotó a este ejército que pensaba emboscarle a traición. Sin embargo, él se adelanta y obtiene la victoria. Fue una de las victorias más sonadas. Así los macabeos tienen una importancia muy grande dentro del quehacer judío y logran de nuevo volver a restablecer los sacrificios correctos en el templo, la liturgia correcta dentro del templo, y así los judíos piadosos o los Hasidim se ven muy contentos. Sin embargo, la empresa de los macabeos no quiere llegar hasta ahí. Ellos quieren ir un paso más adelante y obtener la autonomía absoluta judía en términos políticos, económicos y en todo lo que conlleva la vida de los judíos. Sin embargo, los Hasidim se ven por satisfechos al obtener y les dicen a los macabeos, ya que hay una ruptura, fragmentación de pensamientos, y vamos a ver esto a partir de estas épocas, muchos pensamientos hacia qué darle rumbo a las cosas, hacia dónde orientar las cosas ahora que hemos obtenido estos ciertos privilegios. Y los Hasidim van a decir: nosotros queremos vivir como vivieron nuestros padres.
únicamente con la libertad de tener nuestra ley, de poder tener nuestra propia religión, que se nos respete nuestra cultura, y en términos políticos y económicos eso no nos interesa. Por otra parte, para los macabeos sí era muy importante. Así continuaron luchando durante mucho tiempo hasta que Judá Macabeo muere en batalla en el año 161. Les decía, la muerte de Judas, quien va a ser Jonatán, su hermano, que se convierte en sumo sacerdote de Jerusalén y administrador de Judea. Luego, en el año 143 a.C., Trifón, un pretendiente al trono sirio, lo toma prisionero a él y lo mata. Y Simón, que es el segundo hijo de Matatías, es quien asume el poder. En el año 142 a.C., este negoció un tratado con Siria a través del cual Judea era reconocida políticamente independiente. Los sirios fueron expulsados de la ciudad de Jerusalén. En el año 141 a.C., una gran congregación del pueblo y de los sacerdotes judíos eligieron a Simón como sumo sacerdote y gobernador civil. A partir de este momento, ambos cargos serán hereditarios para la familia de Simón. Simón fue asesinado por su yerno y a su muerte, quien va a quedar es el hijo menor, conocido como Juan Hircano I, quien asume el poder desde el año 134 al año 104 a.C. Liberó Judea de la influencia siria y en una serie de campañas militares extendió sus dominios. Y aquí va a venir una época muy importante. A la muerte de todos estos hijos de Matatías, que heredaron el poder uno tras otro, va a venir un periodo en el cual vamos a ver al pueblo judío crecer enormemente en términos económicos, en términos políticos y en términos militares. Este hombre del que hablamos, que es Juan Hircano I, asume el poder y desde el 134 hasta el año 104. Este va a extender el territorio judío. Además de eso, convirtió a muchos al judaísmo, gobernó a través de una corte, acuñó monedas para que llevaban su nombre. Sin embargo, a la par de ese crecimiento económico y político que van a tener, también van a tener un alejamiento de los principios macabeos. Los macabeos nacieron por el celo de Dios. Sin embargo, a partir de esta época va a comenzar a alejarse más ese celo de Dios y va a comenzar de nuevo ese ciclo del cual hablábamos al inicio. Este hombre comienza a simpatizar con las ideas helénicas, cambió los nombres de su hijo por nombres griegos. Su alejamiento de los ideales de los primeros macabeos lo enfrentó con un grupo muy importante que va a surgir o que va a retomar poder en este tiempo, como son los fariseos. Sí, gente de la cual vamos a escuchar mucho en los evangelios. Durante su gobierno, la Confederación Judía alcanzó una muy grande prosperidad. Le siguió Aristóbulo I, su hijo, que gobernó del 104 al 103. Lo sucedió, solo fue un año, realmente fue efímero el gobierno de este hombre. Lo sucedió Alejandro Janeo, su hermano, quien gobernara hasta el año 76 a.C. Se convirtió en sumo sacerdote mediante el matrimonio con Salomé, la viuda de Aristóbulo. Conquistó y convirtió al judaísmo en los territorios vecinos. Durante su gobierno, el reinado Asmeo, nombre con el cual también se le conoció en esta etapa a los macabeos, debido a al padre de Matatías, alcanzó su mayor extensión. Su gobierno, decíamos, fue dictatorial y despiadado. A la muerte asume el poder su esposa Salomé Alejandra, quien va a gobernar hasta el año 67 a.C. Y esta mujer va a ser apoyada por los fariseos, que se van a convertir en los principales asesores de su gobierno. Y adquieren un gran reconocimiento entre los judíos, este grupo llamado los fariseos, a partir de esta época. Podemos ver entonces, para concluir con el periodo de los macabeos, cómo se fortalece todo el gobierno judío con los macabeos. Sin embargo, en la última etapa también vemos un alejamiento de los principios por los cuales se levantó este grupo. Comienzan a establecerse la cultura helénica, a entrar de forma sutil dentro de los gobernantes judíos.
Y el imperio griego, que se encuentra todo fragmentado, únicamente se mantiene activo por la cultura e invade a estos pueblos. Aquí, justo en este punto, va a surgir una nueva potencia mundial. Roma, que había estado durante muchos años como república, únicamente centrada dentro de su territorio, con sus problemas internos, sus situaciones internas. Para el año 40 se levantaría ya no como una república más, sino que se levantaría como un imperio. Y a partir del año 40 surge como imperio. Sin embargo, no es tan importante, no es tan diferente este imperio romano al imperio griego. Quiero que me ponga atención, porque en este momento dejamos de hablar acerca de los judíos para retomar el tema romano. ¿Por qué? Si bien es cierto, los judíos, mientras están con toda su problemática interna, tratando de establecer de nuevo su territorio, tratando de levantar y centrados en situaciones políticas, económicas y en este tipo de pleitos, se está levantando por otro lado Roma. Roma, que en realidad para muchos solamente es una continuación del imperio griego. ¿Por qué razón? Porque Roma adopta todo la cultura helénica, por completo la absorbe. Si bien es cierto, los judíos tratan de mantenerse aislados de esa cultura, los romanos es todo lo contrario. Ellos absorben toda la cultura helénica, todos los dioses los adoptan como si fuesen suyos, solamente les cambian el nombre. Las estrategias militares de los griegos, el idioma es lo único que se mantiene, que es el latín, y cambia la hegemonía del idioma, que es el latín, pero de ahí en términos culturales y demás políticos sobre todo, adoptan prácticamente al 100% la cultura helénica. Por eso muchos historiadores dicen que no se trata en realidad de un nuevo imperio, sino de la continuidad del imperio griego, únicamente cambia de capital. De Grecia pasa a Roma, cambia como de lugar de la República Griega hacia Roma. En el año 40 le decía, que es cuando comienza la parte donde estamos hablando acerca del Imperio Romano, quien se va a levantar ahí a la cabeza del Imperio Romano es Julio César, que comienza a consolidarse como la figura de César. Cuando hablamos de César no estamos hablando de un nombre, estamos hablando de un cargo, y que es el cargo más importante dentro del Imperio Romano. Sin embargo, no es reconocido por todos como tal, y a lo poco tiempo es asesinado, y en su lugar va a quedar un hombre, va a quedar un nuevo César, el cual va a ser Marco Antonio, que va a ser colocado como César. Y este va a ser muy importante y muy trascendental para la historia judía. ¿Por qué razón? Porque aquí va a aparecer un nombre muy sonado dentro de la Biblia y del cual se habla mucho, es Herodes. Herodes el Grande. Herodes, desde antes de que Marco Antonio fuese colocado como César, él siempre fue simpatizante y estaba ligado a las filas de Marco Antonio. Cuando Marco Antonio es colocado en el poder, y ahí regresamos de Roma otra vez hacia Israel, Herodes es colocado como el rey de Israel. Y escuche bien, porque esto tiene que ver mucho con el Mesías, y tiene que ver mucho con Cristo, y tiene que ver mucho con las profecías bíblicas. ¿Por qué razón? Porque Herodes es colocado como rey. El último rey del cual se habló en Israel fue los reinados de los cuales hablábamos antes del periodo intertestamentario. Se cortan los reinados y continúa un lapso hasta que llega un nuevo rey, y ese rey va a ser Herodes. Pero Herodes no es un rey legítimo, ya que no pertenece al linaje de David, ni tampoco pertenece al pueblo judío. Herodes es de Edom, o sea, es un idumeo. Y eso se encontraba al sur de Judea. Y este hombre va a usurpar el trono del cual estaban esperando al Mesías. Los judíos, usted sabe cómo se habrán puesto al momento que supieron de que Marco Antonio colocó como rey sobre Israel a Herodes. Eso fue un golpe tremendo. Para los judíos no les gustó para nada saber que su gobernante iba a ser Herodes.
Sin embargo, Herodes en sus primeros 3 años de ascenso como rey se encargaría de acabar con los macabeos y acabar así con las voces que pudieran levantarse en su contra. Fue lo primero que hizo Herodes. Al llegar y establecerse en el trono de Israel, lo primero que hizo fue arrasar con todos aquellos que se oponían, y ahí fue donde terminó la era macabea y dio inicio entonces la era de Herodes el Grande. No solamente eso, sino que Herodes tiene 2 facetas entre el pueblo judío. En la primera etapa, los primeros 3 años, se encarga de liquidar a todos los que estaban en su contra, a todos los que se pudieran oponer, pero luego viene una etapa de consolidarse en su poder, de tratar de ganar el favor de los judíos. Por otra parte, de los judíos que quedaban, que eran la parte de los judíos más pacífica, él buscó callarlos, consolidando el poder en grandes obras. Y aquí es donde va a venir las construcciones importantes de Jerusalén. Se desarrolló en gran manera en la infraestructura Jerusalén. Embelleció la ciudad por completo. Y va a tomar algo que es un símbolo muy importante para los judíos. Este hombre pensó y dijo: ¿con qué puedo yo ganarme el favor de los judíos? Y se encontró con que el símbolo principal para los judíos era su templo. De tal manera que el templo de Esdras, el templo que había construido Esdras, el segundo templo, este hombre se encarga de remodelarlo, ampliarlo, embellecerlo. Lo dejó tan espectacular este hombre, el templo, que los mismos evangelios relatan acerca de que Jesús con sus discípulos estuvieron ahí a las afueras del templo, y los discípulos manifiestan que estaban impresionados con la magnitud del templo, de la estructura que este hombre había edificado. Sin embargo, recordarán que Jesús en esa misma ocasión les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, de lo cual nosotros no podemos dar fe, sino mediante el testimonio de los hombres que estuvieron en esa época. Por otra parte, a pesar de todos esos esfuerzos que tenía Herodes por impresionar a los judíos, también tenía siempre su otra faceta sanguinaria, a tal grado que este hombre estaba tan empecinado con conservar el poder judío, conservar el poder de Israel, que mató a 2 sumos sacerdotes, de los cuales suponía que se podían levantar en su contra. Acabó con sus vidas, no solamente de estos sumos sacerdotes, también liquidó la vida de su propia esposa y mató a 2 de sus propios hijos, con tal de no perder el poder. Este hombre tenía dentro de su cabeza algo ahí aferrado en el poder, pero de manera tan grande, de manera tan satánica, que estaba aferrado en el poder, que incluso fue capaz de matar a 2 de sus propios hijos. De ahí se levantó un dicho entre los judíos, el cual decía que era mejor ser un cerdo de Herodes que ser un hijo de Herodes. Era tanto el celo satánico de Herodes por el poder, que ustedes recordarán incluso que fue capaz de asesinar a los niños menores de 2 años, cuando por ahí se decían, los magos se le acercaron y le dijeron que estaba por nacer el Mesías. Y entonces nos encontramos en un reinado tirano, donde a pesar de que se trata de embellecer de manera física la ciudad se encuentra oprimida por un jefe sanguinario que quiere aferrarse en el poder, cueste lo que cueste, que fue capaz de matar a muchas personas e incluso acabar con los niños menores de 2 años que se encontraban al momento del nacimiento del Mesías. Sin embargo, Dios tiene el control de todo, y Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel, que nacería el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso ni el hombre más despiadado del mundo logró detenerlo, porque en una pequeña aldea en Belén, justo en su reinado, nacería Cristo, el Redentor del mundo, el Rey no solamente de Israel, el Rey de nuestras vidas. Nuestro Señor y Salvador Jesús nacería en este periodo de angustia y de dolor. ¿Qué le parece? Interesante todos estos datos históricos en el marco de lo que sería el preámbulo de la llegada de Cristo Jesús. En la siguiente clase ya estamos dentro de los evangelios, ya estamos dentro del periodo del Nuevo Testamento, con Roma a la cabeza,
con un rey despiadado y también con un montón de grupos que le quieren levantar voz en ese momento de dificultad. Ya había pasado el periodo de los macabeos. Sin embargo, hay otras sectas que se levantarían. Hay otros movimientos que se levantarían en Jerusalén. Y de eso es lo que queremos hablar en nuestra última clase. Para concluir, entonces, con la llegada de Cristo el Mesías y el nacimiento del cristianismo a nivel mundial, hecho que rompería la historia en dos. Estamos ahí en la punta de esa ruptura histórica tan importante que cambiará la historia de la humanidad. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este estudio, en esta tercera parte de las 4 que estaremos tratando el tema del periodo intertestamentario. Soy el pastor Jorge Torres desde Honduras, desde Valle de Ángel, en la ciudad turística en Honduras. Me despido, que Dios les bendiga.